¿Qué tal, amigos de Empresarios Ayudando a Empresarios? ¿Cómo están? Pues hoy muy contento de tener conmigo a Gabriel Suárez, que bueno, ¿para qué te cuento yo quién es? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Emanuel? Mucho gusto. Gracias, BNI. Aquí estamos. Bien, pues la idea aquí es que Gabriel nos cuente quién es. Así que, Gabriel, cuéntanos por favor quién eres y a qué te dedicas. ¿Qué tal, amigos? Bueno, yo soy Gabriel Suárez Velázquez. Soy contador público y tengo una especialidad en finanzas bajo la Bolsa de Valores de Chicago, específicamente en el mercado financiero derivado, que son estos instrumentos conocidos como futuros y opciones. En los últimos 25 años me he dedicado al mercado de coberturas utilizando estos instrumentos y también al mercado de las inversiones, manejando un fondo de inversión de capital privado que nos ha dado muy buen resultado. En este sentido, también comentarles, soy docente universitario y llevo más de unos 12 años impartiendo clase todos los días, lo que me tiene pues al día, Emanuel. ¿Cómo ves? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por compartirnos. Fíjate, hablas de diferentes tipos de instrumentos. De pronto, de este lado, quienes no le conocemos, oímos hablar de inversiones y pensamos en inversiones en oro, en plata, este tipo de cosas. Tú hablas de derivados. ¿Nos puedes explicar un poquito, no a detalle, no a nivel tan técnico, pero sí para entender de qué se trata esto? Bueno, primero comentarles que el mercado financiero derivado de Chicago y de Nueva York es más antiguo que el mercado de acciones de valores de Wall Street. Wow. ¿Qué significa esto? En los mercados derivados operan las materias primas, que les conocen como commodities. ¿Esto qué quiere decir? Que en esos mercados opera el maíz, el trigo, la soya, el oro, la plata, el petróleo, el ganado en piel, las vísceras de cerdo, también instrumentos financieros como el índice Dow Jones, el Standard & Poor's 500, monedas como el peso mexicano, el euro, la libra, y todos estos instrumentos están, pues ahora sí, a disposición de ustedes, empresarios, para que puedan realizar coberturas de riesgo. Es decir, si tú piensas que el tipo de cambio se va a subir, puedes ir a la Bolsa de Chicago a comprar una cobertura, eliminando y transfiriendo el riesgo a otro, de tal forma que si el tipo de cambio se devalúa, tú ya habías tenido un precio asegurado y obviamente se mantienen los costos. Eso también se aplica, por ejemplo, a una empresa que hace galletas, pues tiene que cubrir el precio del trigo. Si el trigo se sube, lo va a sacar de balance y probablemente sus costos suban tanto que lo saque de mercado. Esas empresas van y compran futuros de trigo para evitar el alza en los precios y asegurar costos mejores. Entonces, estos instrumentos se pueden utilizar tanto para coberturas, aquellos que sí manejan la materia prima y la transforman, y para nosotros también los inversores, que no vamos a hacer galletas ni tenemos dólares, pero queremos ganar con los movimientos al alza o a la baja en esos instrumentos financieros. Se conocen como productos derivados porque derivan de los instrumentos que existen o de las materias primas existentes y en resumen se conocen como contratos de futuros o contratos de opciones. Así es, Emanuel. Ok, mucho más claro. Uh-huh. Quiere decir entonces que nosotros como empresarios o cualquier persona que tenga dinero para invertir puede acceder a estos derivados. Exacto, es muy interesante porque si tú eres un productor o un comercializador, puedes entrar como coberturista. Y si tú eres una persona física que quiere ganarle dinero al oro, a la plata, al petróleo, puedes entrar como inversionista, efectivamente. Ah, ok, entonces son dos conceptos diferentes. Ya. Oye, ¿y qué tengo que hacer yo? O sea, ¿puedo aprender? ¿Tú nos enseñas? ¿O tú nos llevas? ¿Cómo hacemos, pues? ¿Cómo nos ayudas? Claro, efectivamente, como todas las ciencias financieras, esto se puede aprender. Yo creo que aquí lo más valioso es la cantidad de experiencia. Claro que acercándote a nosotros como corporación, te podemos enseñar cómo cubrirte. También si te acercas con nosotros como inversor, también te podemos enseñar cómo empezar a manejar tus valores o tus decisiones de inversión para acceder y obviamente acceder a las utilidades. Pero yo creo que aquí también lo importante es que nos tomen en cuenta como un consultor. Ajá, porque Ok. nosotros ya tenemos más de 25 años de experiencia con estos instrumentos. Créanmelo, ya vivimos de todo: alzas, bajas, utilidades, pérdidas, guerras, pandemias, muchas cosas
Y ahí es donde también hay que saber cómo actuar, tener paciencia, tener templanza y obviamente la experiencia para saber qué hacer. Estos instrumentos suelen moverse muy rápido, entonces también es importante saber qué contrato de los dos que mencioné vas a elegir. ¿Por qué? Porque el contrato de futuro puede tener utilidad ilimitada, pero también aguas, puede tener un costo o pérdida ilimitada. Okay. En cambio, las opciones, se paga una prima, tu costo está limitado a lo que te costó ese seguro, pero tienes utilidades ilimitadas. Entonces, tú también como empresario o inversor, tienes que saber hasta dónde puedes aceptar el riesgo de tu propia posición y obviamente decidir si vas a hacer futuros o vas a utilizar opciones o algo interesante en lo que también te podemos ayudar, combinación entre futuros y opciones. Ok, muy bien. Pues hablas de varias cosas que son técnicas como para aprenderlas. Entonces, qué mejor que venir con un experto. Oye, nos contabas que tienes mucha experiencia. Cuéntanos, por favor, un caso. Uno, donde hayas tenido un tema importante que resolver, para no decirle complejo, y cómo lo resolviste. Bueno, miren, por ejemplo, en el ámbito de las coberturas, hemos tenido la fortuna de realmente asesorar a varias empresas que operan en bolsa, las que se conocen como AAA. Mencionaría algunas, por ejemplo, Bachoco, wow. Cuando existía Mexicana de Aviación y Aeroméxico, también Unefón, que era el grupo de Salinas. También, por ejemplo, empresas que se dedican a cuestiones agrícolas, como Grupo Vida, que es uno de los principales importadores de avena y obviamente distribuidor de avena, por ejemplo, para Quaker. Entonces, voy a hablar de un ejemplo en específico. Por ejemplo, en la industria de las aves, que es lo de la carne de pollo y también, por ejemplo, en el huevo, la producción de huevo, pues se necesitan, por ejemplo, en este sentido, dos futuros o dos commodities importantes. Primero, el alimento de las aves, que son los granos, para que se alimenten, se nutran y obviamente pues puedan producir tanto carne como huevo. Pero también decirles que, por ejemplo, los granos hay que secarlos. Es un proceso que le llaman de rolado, que hay que ponerlos a secar. A veces se hace a la naturaleza, pero hay veces que se necesitan pues estaciones especiales donde se les aplica calor, ¿no? Como un tipo horno, y obviamente se necesita gas natural. Entonces, en este sentido, nosotros hemos entrado con empresas, por ejemplo, con Bachoco, a ofrecerle coberturas de granos para que ellos puedan ya tener precio fijo en la compra de ese alimento y también, por ejemplo, en el combustible, que aquí es el gas natural. Como ustedes saben, el petróleo sube y baja mucho, pero cuando sube es fuerte y eleva los costos. Bueno, una vez nos sucedió que ellos hicieron coberturas de granos al alza, del gas natural al alza y también del tipo de cambio del dólar al alza, de tal forma que cuando todo eso se subió, pues ellos se salvaron. ¿Por qué? Porque sus costos ya estaban limitados con estos instrumentos. Wow. Y pudieron ofrecer un mejor precio a la carne de pollo como también al huevo. De tal forma que, por ejemplo, la Secretaría de Economía que regula los precios, dijeron, no, estos cuates están haciendo dumping. ¿Qué significa dumping? Que estaban vendiendo por abajo del precio de mercado y los trataron de ir a multar. Voy a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que el precio de la carne de pollo se había subido a 50 pesos el kilo y ellos lo seguían dando a 30. Entonces la Secretaría de Economía se puso nerviosa y dijo, no es posible, están vendiendo por abajo del precio de mercado, afectando a sus consumidores. Y cuando llegan con ellos, investigan, pues se dan cuenta que están dando a su precio justo. ¿Por qué? Porque a ellos los costos no les había impactado. Claro. Entonces ya la Secretaría de Economía le dice, no seas malito, súbele un poco al precio, ¿no? Aunque tú ya entendemos que traes un precio súper atractivo. Entonces, yo creo que esos son los casos de éxito que hay que replicar en las empresas, Semana. Está padrísimo. Qué buen ejemplo nos das. Ahora, cuéntanos, por favor. Digo, nosotros no somos Bachoco, pero pues, habrá personas que estén buscando, ¿no? Cómo invertir en este tipo de opciones, derivados y demás. ¿Qué tipo de condiciones tenemos que tener para poder invertir contigo o qué tipo de personas estás pudiendo ayudar? Sí, miren, estas cosas, por ejemplo, como les comentaba,
Nuestra empresa, Globes Options and Futures, está constituida desde 1996. Y obviamente, por ejemplo, este caso de Bachoco que les hablo habrá sucedido hace unos 10 años, 12 años aproximadamente. Entonces, una vez que vas permeando la cultura, pues ya las empresas empiezan a madurar y ya lo toman como una política. ¿Qué es lo que necesitan con nosotros? Bueno, si son empresa, pues estar constituidos, tener sus papeles, RFC, ya saben todo lo que se pide. Nosotros somos un introducer broker para este broker americano que representamos en México desde hace 20 años, que es Sweet Futures. Ajá, Sweet Futures LTD. Entonces nosotros tomamos toda tu información y te ayudamos para que tú puedas aperturar tu cuenta con nuestro broker representado en México y ahí puedas custodiar tus valores, quiere decir las decisiones de inversión o de cobertura que hagas, para que estén bien custodiadas y te llegue a ti el estado de cuenta directo del broker, que es lo que te va a servir como obviamente tu factura o tu respaldo ante Hacienda en México, porque tomen en cuenta esto, todas estas coberturas son deducibles de impuestos. Ahora, en la parte de la inversión, lo que hemos hecho es de que Globex es una SAPI, es una sociedad anónima promotora de inversiones. Entonces, en la parte de inversión, facilitamos un poco más las cosas. ¿Qué es lo que hacemos? Invitarlos a ustedes a que ingresen en nuestro pool de inversión de fondo privado. Obviamente se hace un contrato aquí en México, se da una tasa de referencia de rendimiento que en este momento es fija al 5% mensual. Wow. Y nosotros mensual. 5% mensual. Sí, que es ahorita el 60% anual. Wow. Por el apalancamiento de los productos, pero eso ya se los podré explicar uno a uno para que lo entiendan. Pero bueno, ahora es el 5% mensual y el convenio es exclusivamente a 6 meses. Cada 6 meses se va renovando y nosotros mensualmente les depositamos ese pedacito de utilidad que les corresponde, que es ese 5%. Los montos van de 50,000 a 300,000 pesos y tenemos una cobertura para esa inversión, lo que les garantiza a los que entran con nosotros de que su dinero regresa al 100% de lo que invirtieron. Si tú pusiste 100,000 pesos, pues a los 6 meses tus 100,000 pesos regresan a ti y cada mes se te fue depositando el rendimiento. Wow. Pero bueno, la idea es de que se acerquen con nosotros y ya con más detalle les explicamos.